entre el hacer y el pensar carmelitano. En esta noche vamos a entablar un diálogo con las comparsas, los líderes de las comparsas que acabaron de ver hace unos minutos en el performance y con nuestra invitada especial, Daniela Zuluaga. Ella ha estado muy inmersa en la investigación sobre los acontecimientos históricos del Carmen de Viboral y nos va a estar acompañando aquí en el coloquio. Como una premisa inicial, es importante resaltar que la etimología de la palabra ficción procede del latín fingere. Esto es muy interesante porque fingere no significa fingir, sino justo todo lo contrario, forjar. En ese sentido, es una forma primigenia donde se unen los cuerpos, las voces, los discursos y las narraciones. Es algo que en Rancière está y se llama el mapa de lo sensible. Entonces la ficción empieza a jugar con todo eso que hace ser o forjar, por decirlo de alguna manera, tomando la etimología, forjar una identidad, un hacer y un pensar, que justamente eso es lo que vamos como a tratar de develar hoy en esta noche de conversación. Entonces, como bienvenida y como apertura, les voy a presentar y por favor ustedes se presentan a los líderes de las comparsas quienes hicieron posible también esa muestra artística que cierra esta noche en el primer día de la versión número 16 del Foro Anual de Filosofía Stoa. Entonces, por favor. Buenas noches, yo soy la directora de la comparsa Egnia. Nosotros llevamos 6 años en el Gesto Noble pues saliendo, somos 22 integrantes aproximadamente, a veces somos 25 más o menos así. Y este año hicimos mitos y leyendas, salimos de la hechicería al teatro, más como por la cultura, ¿sí? Porque siempre se ha conocido el pueblo o las mujeres, pues hay un mito de la brujería, pero eso era hace ¿qué? Muchos años. Ahorita se conoce más el Carmen por la cultura, por la loza. Entonces quisimos hacer como el recuento de esta comparsa este año, sí. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Felipe Muñoz, soy el director del grupo de teatro Incantrix Exilium. Este año pues es nuestro primer año en el Gesto Noble y participamos con la temática de las brujas alquimistas del Carmen de Viboral, mujeres químicas, que desde el mito antiguo también se reconocía a las mujeres químicas como brujas, desde su sabiduría y conocer de las plantas, y lo quisimos llevar pues a la calle y hoy trayéndolo acá al performance en el Foro Stoa. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Luisa Fernanda Osorio Zuluaga, hago parte del grupo de teatro Magia Verde. Magia Verde es el primer grupo de teatro rural. Estamos conformados por 9 jóvenes campesinos que tenemos pues como la intención de reivindicar el campo y todas las tradiciones campesinas, y también nos orientamos por un teatro que resalte la parte ambiental. En esta ocasión nos presentamos quisiendo retratar la personificación de la muerte, porque estamos, el hombre con sus acciones ha maltratado pues mucho el medio ambiente. Entonces quisimos retratar pues como ese personaje de la muerte que está viniendo a decirle al hombre todas esas acciones que está haciendo. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Marta Nelly Hernández Arbeláez, soy integrante de la Corporación Cometa, Corporación de Mujeres Emprendedoras con Trabajo Alternativo. En esta ocasión presentamos la comparsa La Virgen La Quiteña del Carmen de Viboral. Esta historia nos refleja la intención de la religiosidad que anteriormente se practicaba aquí en el Carmen, y que una virgen que apareció, la trajeron y luego a los años la desaparecieron. Entonces, para decirle a la gente que es la misma Virgen del Carmen. Gracias. Muchas gracias. Daniela, si quieres nos cuentas. ¿Se apagó? Ah, no. ¿Me cuentas un poco, por favor, o nos cuentas a todos cómo ha sido pues como tu acercamiento acerca
perdón, sobre los hechos históricos que has investigado aquí en el municipio del Carmen de Viboral. Bueno, mi acercamiento pues empieza como el de todos nosotros, digamos que nacimos aquí en el Carmen y hemos crecido acá, pues por lo menos yo, de una forma muy primitiva, y es que nuestros padres pues nos inculcan como todos esos mitos de fundación, y eso es algo bien bonito, y es algo que se refuerza. Incluso está pues la figura de la madre, que alguna vez leía que las mujeres son ese hilo que tensa los lazos entre la muerte y la vida, o sea, que no dejan de desaparecer lo mítico, ¿cierto? Las historias de nuestros orígenes, de nuestra cultura, de nuestros pueblos. Entonces, es como mi acercamiento empieza desde esa forma primitiva, y de ahí nace la curiosidad de querer indagar más. Entonces, ¿por qué se dice pues que las mujeres del Carmen somos brujas? Y eso se conoce, ya se ha extendido a muchas partes pues del oriente. Entonces, ¿qué pasó con la quiteña? ¿Se la robaron, la vendieron, la dañaron, la enterraron? O sea, ¿qué pasó con esos mitos que se quedan ahí como en las historias de nuestros padres, ¿cierto? Entonces, digamos que todo ese acercamiento nace desde ahí, desde ese interés, y ya después uno pasa como a indagar en los documentos y a enterarse pues un montón de cosas bien interesantes acerca de la historia del pueblo, de la religión, el papel pues que ha tenido pues fundamentalmente. También uno alcanza a ver cómo el mito pues de fundación, o los mitos que se tejen alrededor de la historia de un pueblo, pues se van combinando. Hay muchos relatos. Entonces eso es como bien interesante, digamos, lo popular, incluso pues que siempre ha estado pues ahí y sigue estando ahí, como las creencias populares, todo lo que se dice alrededor de algunas cuestiones, y lo que dice pues dicen los documentos, por ejemplo, lo que uno puede indagar acerca de eso. Sí, de esta manera es muy interesante cómo a través del performance que ustedes presenciaron hace unos minutos, pues con la compañía de Incantrix Exilium, de Etnia, de la Corporación Cometa y Magia Verde, podemos ver cómo la ficción elabora esas estructuras inteligibles por medio de las cuales es posible dotar de sentido el universo y las cosas. Entonces, esta elaboración que se da a partir de la ficción no tiene que habérselas con la realidad como si fuera su opuesto, sino que justamente se trata de enmarcar, pues no se trata de enmarcar este concepto entre el lado de lo irreal o lo real, sino más bien tratarlo desde su potencial magmático, es decir, desde la fundición de la creación y las expresiones que hacen que el mundo histórico y la realidad social sean visibles y modelables bajo la forma de imágenes, de lenguaje, de signos y pues como lo vieron ahora, de narraciones que se van mostrando a través de algo que es, digamos, un poco más expuesto, más allá de una narración contada, sino que es una narración a través del baile, a través del grito, de la gestualidad. Entonces aquí vamos viendo cómo es que a través de esta ficción no se trata justamente de decir que es real o que es irreal, sino desde ese potencial magmático ver cómo los mitos y las ficciones que se elaboran en el Carmen de Viboral y que viven y conviven en el imaginario colectivo son expresadas a través de estas muestras artísticas. Entonces, teniendo eso en cuenta, me gustaría que nos puedan contar qué fue lo que incentivó la propuesta artística que presentaron el día de hoy. Además, pues como para contarles un poco, antes de que ellos nos puedan responder esa pregunta, es que esas comparsas hicieron parte del festival El Gesto Noble. Entonces, digamos que en este año fue el primer año que se dio la tematización
que justamente esa tematización era el Carmen de Ural, sus historias, sus personajes y sus épocas. Entonces, teniendo en cuenta esto, me gustaría que nos pudieran contar un poco sobre cómo fue o qué fue lo que incentivó la creación de la propuesta artística que presentaron el día de hoy. Entonces, si quieres. Gracias. A ver, yo les cuento. Pues lo que dice aquí la niña es verdad, fue la primera vez que hay una temática, mitos y leyendas. Nosotros nos fuimos como, a ver, miramos muchos ángulos, como el de la brujería, el de la loza, pero sentimos que sí eran cosas que se podían como dar más en otros grupos. Entonces se nos dio la grandiosa idea de meter un gesto noble dentro del gesto noble, que era como la cultura, pues, que el Carmen pasó de ser las mujeres brujas y las que hechizaban a los hombres de otros lados, a ser un pueblo de mucha cultura y de muchos teatros, donde lo que nosotros quisimos es como mostrarle a la gente que hay 7, 8 teatros, que hay funciones semanales, que hay mucha gente que ni siquiera sabe. De hecho, por ejemplo, nosotros que salimos en el gesto noble, siempre nos decían, pero ¿y dónde queda ese teatro? Y bueno, porque hay mucha gente que de verdad no sabe. Creo que hace mucha falta como publicidad o algo, porque a pesar de que es un pueblo pues que tiene tanta cultura, hace falta como más publicidad. Entonces por eso me fui más por el lado de la cultura, pero metí también la hechicería. Entonces era como otra escena, detrás estábamos en la hechicería y detrás de la hechicería el teatro nos liberaba de ese hechizo, pero el hechizo de nosotros era un hechizo más bien como de mentiras, no como el que ellos hicieron, que era como de las brujas, de las sabias, de esas. Nosotros es como el cuento de que todo el mundo venía, no, es que las mujeres del Carmen son brujas, los hombres que van al Carmen se quedan. Pues sí, de hecho era verdad, pero era por hermosas y preciosas. Muchas gracias. Bueno, con el grupo se estuvo haciendo una investigación desde inicios de este año, cuando pues teníamos la gran idea de estar en el gesto noble. Entonces que queríamos acoplarnos a nuestra raíz, que desde que se creó el grupo era hablar de las brujas. Inclusive nuestra traducción al español de Incantrix Exilium es brujas exiliadas. Entonces nos fuimos por ese lado, investigamos, buscamos pues algo que nos diera como una base importante. Encontramos artículos de que en el Carmen hace años atrás hubo un verdadero aquelarre y de que sí sucedía esto, de que sí existían, pero no eran esas brujas que nos pintan en las películas por allá, que eran las que hacían abacadabra y que ya estás encantado. Era algo como que no, eran mujeres químicas, mujeres que conocían las plantas, de que reconocían el poder que tiene la madre tierra sobre nosotros los seres humanos. Entonces lo quisimos llevar a la puesta en escena en la comparsa. Fue un trabajo muy duro porque entonces ¿qué había detrás de estas brujas? ¿Qué fuerza sobrenatural les daba ese poder, entre comillas, de ser brujas? Entonces quisimos meter como un ser, una deidad, digámoslo así, superior, que era pues como un tipo serpiente, que era el que siempre lo sentía, vivía de la tierra y que proclamaba la fuerza de estas mujeres, porque igual el Carmen, como le dice Margarita por acá, siempre ha tenido esa fama, es que las mujeres ya son brujas. Entonces nos dijimos, no, vamos por esto, pero no por el mismo cuento. La belleza es importante, pero ¿dónde están esas mujeres químicas que eran también tan importantes desde nuestras veredas, de los cañones, de la madera, de Rivera y de otras veredas lejanas de acá? Porque hay que reconocer de que brujas sí las hay, pero no son ese tipo de brujas que nos pintan en las películas. Muchas gracias. Dale, tú nos podrías hablar un poco, si no recuerdan, yo les recuerdo. Magia Verde estuvo en el principio, fue la primera comparsa y ellos fueron las muertes. Entonces, ¿nos puedes explicar un poco también esas implicaciones que más allá de esta puesta en escena también constituyen una denuncia acerca del entorno en el que habitan, pues como también los personajes de la comparsa? Bueno,
Como lo había mencionado anteriormente, nuestro grupo de teatro se orienta más que todo de corte ambiental, ¿cierto? Entonces, en nuestra obra, en nuestra presentación, quisimos resaltar esa figura de la muerte, esa personificación de la muerte que viene a mostrarle a los humanos cómo han contaminado y cómo han hecho pues como todos los daños al medio ambiente. En este sentido, se trata pues también como de por medio del arte, hacer una denuncia de todos esos atropellos que estamos cometiendo los seres humanos con el ambiente. Como pudimos observar al comienzo, habían unos tarros de veneno, ¿cierto? Entonces ahí quisimos resaltar cómo los tóxicos con el tema pues de los agroquímicos que se utilizan en las hortensias, en las floristerías, pues están contaminando el medio ambiente porque no se les da pues como la debida utilización y depósito pues a estos materiales. Entonces en esta dinámica quisimos pues retratar esa realidad que vivimos no solamente en la vereda La Milagrosa, sino en muchas veredas del Carmen de Viboral. Por ejemplo, en los tarros de veneno estaban las fotos de varias de las veredas de acá del municipio, porque precisamente queríamos retratar cómo se ha venido pues como intensificando esa problemática a raíz pues de todas estas acciones que hacemos a diario. Muchas gracias. Entonces, ¿nos puedes contar, señora Marta, cómo ha sido pues, lo mismo? ¿Qué incentivó que cuando se dio la disposición de la temática, ustedes pudieran escoger que es como un mito muy local, que es el de la pérdida, por decirlo de alguna manera, de la Virgen La Quiteña? Sí, más que todo nos incentivó participar en esta programación de hoy, por lo que queremos incentivar, queremos mostrarle al público, al espectador sobre la cultura y sobre los mitos y leyendas, donde mucha gente aquí del pueblo, siendo del pueblo, no sabe la historia tan linda de la Virgen y el final que tuvo tan triste, que apareció la consiguieron en el 1805 y desapareció en el 1838. Entonces fue muy duro porque a raíz de eso muchas personas se enloquecieron debido al impacto que causó esta Virgen, porque era muy fanática la gente de la Virgen, era muy creyente. A ver, desapareció, ya mucha gente se enloqueció. Además de eso, un señor terminó ya la vida enloqueciéndose por esa causa. Entonces, eso es muy triste, eso es muy duro. Y además, mucha gente no sabe pues ese mito y leyenda. Y es lo que nosotros nos incentivó al público, que la gente se dé cuenta sobre la cultura de este pueblo de Carmen de Viboral y sobre los mitos y leyendas. Muchas gracias. Daniela, ¿nos podrías, digamos, como contar también acerca de una mirada un poco más histórica, en el sentido en que, pues, obviamente no se trata de dar o corroborar nada, sino de también apoyar, pues, como desde esa mirada histórica, cómo fue que el mito de la quiteña específicamente surgió? Bueno, como efectivamente decía Marta, la imagen de la quiteña, pues la historia de la imagen se remonta por allá en la época colonial. Es fue una imagen que las personas pues de aquí del pueblo pues una imagen de referencia para ellos. Entonces, digamos que esa pérdida pues significó una profanación pues como a la imagen a la que le habían rezado los abuelos, los tatarabuelos, o sea, una imagen mítica, ¿cierto? Una imagen que pues como en toda pues como la Nueva Granada llegó aquí con una función, porque la iglesia usaba las imágenes con función evangelizadora, pedagógica, y para hacer llegar más fácil, digamos, el mensaje pues religioso, ¿cierto? El adoctrinamiento pues y la implantación de ese imaginario cristiano católico. Entonces es muy interesante ver cómo se apropian
o se apropia lo popular de una imagen y se tergiversa pues de alguna forma lo que la iglesia quiere decir con la imagen y lo que el pueblo interpreta. Entonces es bien, bien interesante, y más pues con una imagen de fama pues colonial. Y además en ese tiempo pues las imágenes de Quito pues eran bien, bien importantes, digamos, durante la época de la colonia. Pues en el siglo XVII lo que había pues en la audiencia de Quito, que llegaba, pues iba desde Guayaquil y llegaba pues por allá hasta Popayán. Entonces también por eso digamos que se favoreció la entrada de muchas esculturas y muchas pinturas quiteñas. Ese arte pues se volvió muy, muy importante, y en el siglo XVII había muchos gremios de escultores y de pintores que llegaban pues de España, y esos escultores trajeron esa tradición y entonces enseñaron a enseñarle pues a los habitantes, a los indios incluso, porque se dio el caso de muchos indígenas que aprendieron el arte de la escultura y de la pintura. Y eso fue más ya en el siglo XVIII, que precisamente es a mediados del siglo XVIII que llega la Virgen Quiteña, pues, o se tiene registro de que llegó a este pueblo. Entonces en Quito se dio pues mucho eso de los maestros libres, ¿cierto? Y mercados informales artísticos, y eso propició pues que se llegaran exportaciones de manera más fácil, y además eran imágenes y esculturas eran de buena calidad y eran baratas, ¿cierto? Entonces era muy importante, el arte quiteño fue súper importante y súper reconocido pues en estos territorios, y ese arte quiteño pues llegó pues aquí al Carmen de Ural con esta escultura que llegó pues en la época colonial, como bien lo decía Marta, pues por allá en el 1800, y tuvo que ver en toda la conformación de la parroquia pues de aquí del Carmen, ¿cierto? Tuvo que ver mucho cuando fue capilla, estuvo cuando fue viceparroquia y cuando se convirtió en parroquia posteriormente. Entonces es bien importante, y actualmente se sigue reforzando mucho ese mito a través de una comparsa, se refuerza. Hace poquito se grabó una canción sobre la quiteña que compuso un historiador y la cantó pues la profe María Elena. Se han escrito, por ejemplo, yo he visto cuentos acerca de Tomás, el enamorado de la quiteña, por ejemplo, esos personajes que surgen a raíz del mito. Entonces cada vez se refuerza más ese mito, ¿cierto? Y es bien interesante ya después cuando la gente dice se robaron la imagen, pero también la iglesia tuvo participación en eso, porque se sacaron algunas como leyes, no sé, y decían pues que las imágenes ya muy viejas debían ser cambiadas. Entonces en ese tiempo pues en 1938 se dio pues una separación entre la iglesia y el pueblo a raíz de ese cambio pues que lo efectuó la iglesia, y que se dice que se la robaron, que la llegaron por allá al colegio y la guardaron allá y después se desapareció. Pues nunca se supo qué pasó con esa imagen, pero fue algo muy impactante pues en ese tiempo, que fue en 1938. Entonces sí, pues como que a partir de las respuestas que nos dieron, de los relatos que nos acabaron de contar, si nos vamos, por ejemplo, a Rancière a través del reparto de lo sensible, estética y política, podemos ver cómo él afirma que la realidad social e histórica surgen desde un mismo régimen de sentido. En ese sentido, valga la redundancia, se desarrollan esos modos de conexión entre la realidad y los productos de la ficción. Entonces ahí podemos ver cómo, pues digamos como una viva muestra, cómo estos saberes populares, que también luego se convierten en unos productos de la ficción y en unas formas de mito, surgen desde ese mismo régimen de sentido que es la realidad social e histórica. En este sentido, esos tropos comunes que transitan la cotidianidad y que también luego van siendo enmarcados pues como en la teorización del concepto, hacen que justamente ese concepto se mueva, y que cuando ese concepto se mueve salga más allá, por ejemplo, de, no sé, una compilación de mitos y leyendas o de productos ficcionales, y pueda encarnarse en eso que se llama un carnaval.
que es justamente lo que ustedes vieron ahorita. Las comparsas son o vienen siendo parte importante de eso que se llama carnaval. Es súper importante resaltar que en ese carnaval hay, pues, hay muchas personas que lo teorizan, y hay uno que es importante, se llama Bakhtin. Pues él dice que ahí se puede hay una amalgama de lo sagrado y lo profano, que es justo lo que las comparsas nos mostraron, por ejemplo, lo sagrado representando el mito de la Virgen de la Quiteña, y lo profano, que es lo que Exilius Incantrix nos mostró acerca de ese mito de las brujas. Entonces, digamos que a partir de esto es importante resaltar cómo se dan esos tipos de iconografías y de imágenes que son dicotómicas u opuestas, pero que no son excluyentes, sino que justamente tratan de encarar una realidad que pues está ahí afuera y que justamente se necesita ficcionalizarla para poder pensarla. Entonces, teniendo pues eso en cuenta, digamos que me gustaría que ustedes nos pudieran dar su apreciación acerca de cuáles pueden ser los mensajes, o digamos después de la muestra artística, cuáles son el mensaje del performance, cómo puede afectar la realidad carmelitana, pues a través, por ejemplo, de la unión del gesto noble dentro del gesto noble, a través pues de el mito de la bruja que se traslada a salirse más allá pues del estandarte femenino, y que empieza pues como que a decir somos más que femenino y somos, digamos, mujeres alquimistas. También como a través de la muerte se da una denuncia sobre pues como que la contaminación, que pues como que ha sido una forma muy profunda de entrar también en la realidad carmelitana, que es mayormente rural, y como pues también a través del mito de la Virgen de la Quiteña se da un reconocimiento de las costumbres y los saberes del pueblo. Entonces, sí, como tú quieras. Bueno, cuando buscando pues la forma de llegar con el mensaje en nuestro performance, o más que todo en la comparsa, es de reconocer, como tú lo dijiste, esas mujeres no solamente en el tema femenino, porque bueno, si hablamos de femenino o mujer, o sea, hay muchas ramas que trascienden en este tema. Digamos, las brujas en los tiempos de la Santa Inquisición fueron las primeras feministas en oponerse a una ley, a oponerse al mismo pensamiento que daba la Iglesia Católica. Entonces, de pronto, ahí es donde llegaban a atacar y decir, no, estas son brujas, hay que quemarlas, hay que ahorcarlas, y ahí es donde nosotros queríamos llegar. ¿Por qué llegar a esos extremos? Si la sabiduría puede estar en los dos ámbitos. Si una mujer alquimista es una mujer científica, porque es que eran científicas, llegar a poner una planta, como digamos que es el eucalipto en efusión con la canela o con otra más, era hacer química prácticamente, era esa parte donde las mujeres reconocían las propiedades. Entonces nosotros decíamos, no hablemos tanto de la belleza, como de pronto lo hacían los compañeros de etnia, de esas brujas tiernas, bonitas, y nosotros irnos mejor unas brujas realistas desde su modo químico, porque nuestras abuelas acá en el Carmen utilizaban esas plantas, y de pronto una persona de otro municipio decía, es que tu abuela es una bruja. Entonces queríamos como dar a conocer que las mujeres son químicas en ese sentido, de que ha sido muy duro porque siempre existe el prejuicio, pero de que siempre se puede reconocer una mujer química, sabia, desde su conocimiento, y no juzgarla en ese modo que fue juzgada hace años. Bueno, ¿yo qué más digo? Yo lo que quería decir era a ver, la comparsa era, no sé, ahorita ya de pronto los jóvenes no se dan cuenta de eso, pero por ejemplo en la edad de nosotros, que cuando éramos jóvenes y bellas, y la de mis padres, mi madre, siempre las mujeres de Río Negro,
veredas de pueblos acá cercanos, nos tenía mucha rabia, les tenía mucha rabia a las mujeres del pueblo, porque de hecho sí, venían muchos, los hombres que venían de Río Negro a bailar y a parrandear acá, acá se quedaban y acá se casaban. La mayoría de los hombres yo creo que son papás de los muchachos de ahora, pues como de la edad mía, son casadas con hombres de otras partes. Entonces yo creo que ese era como más el mito de que éramos brujas, pero ni siquiera era porque éramos hechiceras o porque teníamos la nariz larga o porque hacíamos nada, sino como una rabiecita, una envidia porque se quedaban acá, pues. Y lo que yo hice en la comparsa fue como, en vez de, o sea, de hacerlo de la brujería, era más lo del teatro. Me enfoqué más en la cultura, porque yo ya sabía pues que lo que eran mitos era lo que había acá de Tomás, y ya sabíamos nosotros que habíamos estado en muchas reuniones, entonces quise meter más el gesto noble. Más lo de la hechicería fue como cuadrar pues el performance ahí de la hechicería al teatro, pero sí me enfoqué mucho en el teatro, el vestuario fue todo con los logos de los teatros de acá del Carmen, después más eso, como meterle a la cultura. Sí, es digamos como a partir de etnia se da ese encuentro con los teatros, pues que era más o menos lo que querían exponer en la comparsa, que más allá pues de este mito de la bruja que se dio al final, era el encuentro de la cultura con la cultura, porque digamos que se expone a través de una representación cultural que aquí hay cultura y se exponen los espacios, se visibilizan esos lugares de tránsito. Entonces digamos que eso… Y las obras, o sea, en los mismos vestuarios están las obras de cada teatro, como la que está pues más en temporada ahorita, o la que está, entonces está Casatespis con su obra, está Dramaleón, cada una tiene su obra pues y está plasmada en el vestuario, entonces me pareció como muy lindo eso de meter la cultura. Sí, muchas gracias. Bueno, considero que nuestro mensaje pues es clave y es precisamente vislumbrar esas problemáticas ambientales que se han venido dando, ¿cierto? Alrededor pues como de todas las veredas del municipio, y precisamente quisimos representar con el personaje de la muerte. El personaje de la muerte adquirió una corporeidad, una voz, y lo que hizo fue señalarle al hombre que en medio de esa evolución, en medio de sus grandes capacidades, lo que está haciendo son acciones irracionales. De cierta manera quisimos resaltar también como esa paradoja, que el hombre tan evolucionado esté haciendo este tipo de acciones que están acabando con sí mismo y que están acabando pues como contra su propio ser. Bueno, así la Corporación Cometa hemos venido en un transcurso de 6 años que estamos organizados como Corporación de Mujeres. Hemos estado participando en el gesto noble con la comparsa. Hemos tenido diferentes nombres de comparsas, pero más que todo porque participamos, porque nos gusta mucho participar en esos eventos, nos gusta mucho la cultura, las mujeres son muy animadas, estamos entre niños, jóvenes y adultos. Y también tengo mucha esperanza porque estamos utilizando los espacios que nos brindan el Instituto de Cultura. En estos momentos estamos iniciando un estudio de teatro y nos encanta mucho el teatro. Entonces eso fue lo que nos incentivó nosotros también a participar, porque queremos participar en todos estos espacios importantes que nos brindan aquí en la Casa de la Cultura. Gracias. A ti. Entonces ahí podemos ver cómo, digamos, desde el carnaval, desde las comparsas, se da un rompimiento de esa oficialidad histórica que adviene pues como un medio para contar en distintas vías las situaciones de la realidad de la cotidianidad. Lo anterior es interesante pues y también como tomándolo como lo que nos compete en este foro sobre mitos y ficciones, es interesante que el carnaval se mueve más allá del tiempo común, que es como el mito del titán Cronos, ese dios devorador que surge pues para
empezar como empezar la vida y terminar en la muerte. En cambio, el carnaval se sitúa por otro tiempo, que es el tiempo mítico de Kairos. Ese tiempo es justo eso, un instante que el carnaval y que las comparsas quisieron como que plasmar y detener el tiempo en ese instante, que fue el instante del teatro, que fue el instante de la bruja, que fue el instante, por ejemplo, pues de la denuncia, que fue el instante de la Virgen la Quiteña. Entonces, digamos que todos esos relatos se quedan en el instante de Kairos y empiezan pues como a surgir en un tiempo pleno, por decirlo de alguna manera. Entonces, en ese sentido, hablando de tiempo, me gustaría como preguntarles a ustedes cuáles son, digamos, qué piensan o cuáles son las proyecciones que tienen acerca de los procesos de formación de la mano de la Escuela de Artes y del Instituto de Cultura del Carmen de Viboral, con los procesos que ustedes ya llevan trabajados hace años con sus comparsas. Entonces, si nos pueden contar un poco sobre eso. Sobre los procesos, sí. La Casa de la Cultura nos ha aportado mucho, nos ha traído un profesor de comparsas cada año, pues quisiéramos que fuera más y que la formación no fuera solamente de 2 o 3 meses, sino que la formación fuera todo el año, porque mucha gente cree que uno sale a un gesto noble un día y que eso se arregla en 2 o 3 meses. No, uno la pasa 6, 7 meses inventándose, organizándose. Entonces sí creo que la formación debería de ser constante. Muy buenos los profesores que nos han traído, nos ha aportado mucho. Nosotros hemos estado con 2 muy buenos, pero sí quisiéramos como más apoyo en eso, pero bien. Bueno, digamos en el proceso de nosotros, que es nuestro primer año estando pues en el Gesto Noble y como grupo en la comparsa, como dice Margarita, es muy real porque igual esos 3 meses fueron bastante pesados para uno montar una comparsa, porque como ella lo dice, una comparsa no es solo de montarla en 3 meses, es pensársela, imaginársela, ver cómo se va a llevar ese cuerpo y llevarlo a la calle, porque es donde tenemos que conectar con ese mito, con esa historia que queremos transmitir al espectador. Igual desde la Escuela de Artes y desde el Instituto de Cultura se dio pues la disposición totalmente, se hizo pues un buen cronograma para que se realizara bien esas capacitaciones a cada grupo, y fue muy importante porque entonces ahí es donde nosotros como directores también damos entonces a entender a nuestros compañeros que bueno, entonces son 3 meses, pero entonces hay que meterle un poco de moral, porque si queríamos llevar algo a la calle, teníamos que llevarlo bien estructurado y que el espectador entendiera lo que estábamos contando, no solamente ir con un lindo vestuario y bailar y gritar que somos las brujas o que somos esto, que somos los de la Virgen la Quiteña, sino que haya una historia plasmada totalmente desde ahí. Y desde acá con el profesor que estuvimos este año, lo pudimos lograr nosotros como grupo. Muchas gracias. Bueno, nosotros hemos trabajado pues de la mano de Henry Osorio, que es como nuestro representante pues del grupo Magia Verde. Él ha sido pues como ese pilar que nos ha fomentado pues como ese trabajo rural con nosotros. Entonces acá de la mano pues del instituto hemos participado pues como también en algunas comparsas de temática ambiental, y yo considero que sí pues sería importante como recibir más apoyo, porque somos pues como de una vereda donde ensayamos en la escuela pues de allí del lugar, y sí considero que es importante como recibir más apoyo de parte como de las instancias pues como de la Casa de la Cultura, para seguir afianzándonos como grupo, porque es difícil el trabajar como se dice comúnmente pues como con las uñas, porque es precisamente como trabajamos nosotros como jóvenes rurales. Entonces sí, en este momento estamos pues como en la preparación y el montaje de 2 obras de teatro, pues trabajando como dura allá en la Escuela de la Vereda,
y esperamos pues sí como recibir de pronto como más, sentir como ese más apoyo hacia esa parte cultural y hacia las veredas pues que a veces es como tan lejano. Bueno, nosotros sí nos hemos acercado a la Casa de la Cultura solicitando que nos colaboren con el profesor del grupo de teatro que ya empezamos a montar. En estos momentos estamos montando una obra costumbrista y otra obra del medio ambiente, pero sí hemos tenido mucho apoyo de aquí en la Casa de la Cultura, gracias al Instituto de Cultura, la Escuela de Artes con el profesor de la Chirimía. Como pudimos ver ahora en la presentación, presentamos el grupo de la Chirimía, que también pertenecemos a Cometa, pero sí también le agradezco mucho, pero también sí nos hace mucha falta como que tener proyectos, como que apoyarnos, como dice la compañera, económicamente a todos nosotros que tenemos grupos, porque nosotros somos una persona que nosotros nos interesamos y nosotros demostramos que nosotros queremos salir adelante, entonces también nosotros también, aunque la Casa de la Cultura nos ha colaborado mucho, pero sí también falta como apoyar proyectos. Sí, Gracias. claro. Las comparsas justamente tienen pues como un proyecto, una expectativa de proyecto de formación que esperemos pues se vaya empezando a desarrollar, porque lo que nos exponen aquí es demasiado valioso. Digamos que hay algo que pues desde Rancière se puede leer y es que justamente la ficción toma la palabra para nombrarse. Digamos que estas muestras culturales toman la palabra para nombrarse a través de lo que pues vimos ahora, de las comparsas, de estos espacios donde nos permiten discutir acerca de esos saberes populares que van siendo un poco más que eso y se convierten también en formas de paradigmas de identificación que suponen también un reconocimiento de una comunidad, porque las comparsas empiezan a elaborar un cierto proceso que permite la unión de comunidades aleatorias que hacen que se pongan una apuesta en común y es justamente lo que quieren personificar. Entonces, en ese sentido, desde esos proyectos incipientes que empiezan a encararse y a decir y a tomar la palabra para poder empezar sus propios procesos de formación, esperamos pues como que esas proyecciones tomen fuerza y puedan ejercerse también en la Escuela de Artes y en el Instituto de Cultura. Entonces, pues vamos cerrando. Ya para pasar un poco a la discusión sobre cómo esas imágenes se convierten también en objeto de estudio. Entonces, Daniela, si quieres nos puedes hablar un poco, por ejemplo, cómo la imagen, por ejemplo, de la Virgen de la Quiteña se convirtió también en una forma de conocimiento del saber popular, pues más allá de lo que pasó realmente en esa época. Bueno, yo aquí pues escuchándolos ya pues también hacía algunas reflexiones y digamos en relación como a la historia y a la filosofía, digamos que la historia también, sí, muchos positivistas no, o en ese tiempo antes pues en la escuela alemana pues el positivismo pues fue muy fuerte y decían pues que en los documentos estaba pues la verdad y lo que no estuviera en los documentos no existía pues en la historia, pero digamos ya en autores como Hayden White, por ejemplo, que es incluso el que mete pues el término de la ficción en la historia y que hay ficción en la historia porque cuando yo me acerco a un documento y hago una interpretación y escribo algo sobre lo que pasó, pues ya hay un elemento ahí imaginario, por ejemplo. Entonces, eso también está presente pues en la quiteña y en lo que dicen los documentos, pero lo que está pues, lo que conforma pues el saber popular acerca de la imagen. Entonces, como que quería aclarar ese punto. Otra cuestión pues también que me viene a la mente, digamos viendo los performances y escuchando los líderes de las comparsas, es también, y ahorita lo mencionaba pues el profesor José Quintero, el
el carnaval pues versus la cultura pues de la seriedad, y ahí tenemos pues esas dos vertientes aquí en conversación en esta sala, y es la quiteña y las brujas, por ejemplo, dos partes ahí de representaciones como femeninas, ¿cierto? Que una representa como devoción, como santidad y pureza, pero la otra es más como algo más desconocido, más misterioso. Incluso yo reflexionaba aquí sobre la imagen de la bruja como en relación al territorio, porque es un territorio, digamos, muy rural y boscoso, entonces en la urbe pues está contenido como lo que se conoce y lo que podemos controlar, pero en ese espacio, digamos, rural está lo desconocido, o estuvo pues lo desconocido, y ya cuando también está, digamos, contenida las imágenes de lo que representa la ruralidad y la yerbatería pues de muchas mujeres, las parteras, por ejemplo, que eso se veía mucho en las veredas de aquí del Carmen también, porque no había posibilidad de llevar pues un hospital, una enfermera a muchas partes, entonces eso también, digamos, pudo ir reforzando pues esa imagen de lo mítico pues en la brujería también, en relación como a las mujeres y el poder pues que ellas pueden emanar. Por ejemplo, las imágenes aquí en el Carmen, o pues las imágenes religiosas fueron muy importantes y fueron representativas de algunas como cómo debería ser, por ejemplo, la mujer, ¿cierto? Entonces llegaba un padre y decía, voy a donar esta imagen de Santa Inés para que represente la virtud de las jovencitas, y también la imagen pues en la Semana Santa era súper importante, ¿cierto? Y que la calidad de la imagen también pues estuviera, entonces pues traigo como esas reflexiones al respecto de la imagen pues de la pureza, pues por ejemplo de la Virgen Quiteña, o la divinidad que representa, como el culto de religioso, y ya lo popular pues que es la hechicería, la brujería que se hace pues en lo popular. Incluso pues ya con el cambio de la quiteña ya se venían pues desde lo popular siempre ha existido como esa resistencia, entonces están los bailes sensual, pues seductores, la bebida pues en el pueblo, y todas esas manifestaciones pues rurales que con lo que la iglesia pues siempre ha luchado, ¿cierto? Porque ella quiere como hacer prevalecer su culto, y también que sin esa cultura de lo popular no existiría, o sea, si fuéramos un carnaval eterno no habría, o sea, sería una seriedad, ¿cierto? Entonces tiene que existir eso, lo popular, el carnaval, y tiene que existir como lo oculto para que exista pues esa posibilidad del carnaval, ¿cierto? Esa cultura de la risa, de la cultura de la seriedad. Entonces ya quería decir eso. Y es, digamos, muy interesante lo que anotas ahí, porque se dan en estos espacios, y fue sin quererlo, porque realmente la elaboración de la comparsa se dio pues como en un llamado voluntario de las comparsas que hicieron parte del gesto noble, y es interesante cómo, digamos, el azar, ese kairos, empieza a unir esas dos iconografías que dieron cuenta de polos opuestos, pero que pues no excluyentes, una imagen de una mujer que es más, no sé, quizá un poco más pura, y otra imagen de una mujer que va en contra de lo que se le ha impuesto, que es, digamos, lo que hicieron con las brujas, y es esto de yo no soy sumisa, sino que yo soy científica. Entonces empiezan a charlar estas iconografías, estas imágenes, estos mitos, en todo eso que se expone y que se empieza a ficcionalizar para poder que pueda ser pensado en estos espacios. Entonces me gustaría pues como que nos contaran un poco sobre cómo en el transcurso de la investigación que hicieron acerca de las temáticas de cada una de las comparsas, como una reflexión final, eso cómo ayudó también a entender cosas, si ayudó también a problematizar otras tantas que quizás se hubiesen dado por sentado en algún momento. Tal vez sí
en esa investigación eso ayudó a, digamos, ampliar el horizonte de existencia y de sentido a través de esa información que se recogió para la muestra de hoy. A ella no le gusta hablar. A mí no me gusta hablar, es verdad. A ver, ¿qué digo? No, siento que lo que decías tú ahorita es como el feminismo, o sea, siento que la mujer toda la vida hemos luchado por lo mismo. No sé si será feo decirlo, pero desafortunadamente de pronto entre nosotras mismas también nos hemos tirado mucho y por envidia o por rabia, porque la una es linda o la otra es más grande o más bajita o más gordita o más bonita, ¿sí? Y es como eso, pero siento que eso toda la vida ha existido y en lo que nosotros hicimos fue más eso, no fue desde lo que le digo que joven, sino como desde la belleza, desde la pureza, desde ser mujer y llegar otras mujeres y tildarnos de brujas porque los hombres se quedaban acá y se enamoraban de las mujeres de acá. Pero demostramos en esta que no es eso, es toda la vida ha existido lo mismo y somos mujeres feministas siempre. Etnia, somos mujeres, somos 23 mujeres y 2 hombres, entonces nada, seguiremos luchando por la mujer y seguiremos luchando por nosotras desde donde podamos, pues desde nuestro sentir y seguir con el teatro también, y seguir con la comparsa, con el teatro y seguir adelante y ayudarle Sí, y a también, todas las mujeres que y también quieran digamos estar acá. como esa forma que tú en la reunión nos contabas acerca de cómo es posible que en el Carmen de Viboral hayan tantos teatros y que la gente no lo conozca, Sí, que justamente sí. eso fue lo que había plasmado en los vestidos, los símbolos de cada lugar donde se encuentra el arte y la cultura. Entonces, digamos que a partir de eso y de lo que pudiste recoger e investigar, cómo fue, pues, primero la búsqueda y segundo, pues, el resultado. Claro, primero porque yo ya llevo 3 años en teatro, entonces ya estoy muy untadita y tampoco sabía que había tanto teatro y que todos los fines de semana hay acá obras de teatro súper lindas y que no las aprovechamos y muchas veces somos ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pero tenemos 5 salas donde hay obras espectaculares, desde jueves hasta domingo. Entonces siento que esa fue una pues de lo que más me dio como por decir, bueno, vamos a montar pues lo de los teatros, las obras y a meterle el cuento a las salas. A las salas de teatro, no a las alas de volar. Y nada, creo que con eso motivamos a mucha gente no sé, si es a mirar, porque preguntan dónde está esta sala, dónde es Farsantes, dónde es Teatro Tespis. De hecho, yo no sabía que esta sala se llamaba La Montaña, porque primero era Tespis y no la pude plasmar en el vestido como La Montaña porque no encontramos el logo. Entonces lo coloqué pues el Instituto de Cultura del Carmen, porque cada una tiene su logo y nada, como seguir haciéndole publicidad. Siento que le hace mucha falta la publicidad a la cultura acá en el Carmen y a los teatros sobre todo. Bueno, creo que en reconocer lo que nosotros como grupo, o bueno, nosotras como grupo hemos creado desde nuestro proceso cultural, porque de la reivindicación que hemos hecho colectivamente, siempre quisimos demostrar desde esa parte, porque como lo dice aquí Margarita, desde el principio ellas eran feministas, hay que reconocerlo. Estas brujas alquimistas no eran como yo sigo los mismos pasos de siempre, no, yo me voy por este y si me toca, pues asumo las consecuencias. Entonces era como reconocer ese potencial, esta forma tan fuerte en el que también fueron juzgadas. Llevarla a la calle estas escenas con las brujas era complicado porque
no queríamos caer en el mismo cuento de la bruja bonita, queríamos demostrar las brujas alquimistas, las brujas químicas, las yerbateras, porque es de reconocer esas hierbas, esas maticas que nuestras abuelas, tatarabuelas utilizaban, eran también un distintivo para ellas en esas épocas. Entonces, que hicimos reivindicarnos, inclusive cuando ahorita en el performance hablábamos del Sabbat, es ese encuentro con las demás, porque somos también colectiva. Yo necesito de la otra para estar junta y protegerme, pero que sea un dolor conjunto, como se vivía hace unos años atrás. De pronto hoy en día ese pensamiento se volvió más personal y ya ahora soy yo, colectivamente yo. No necesito desde la otra persona, sino que yo soy mi propio grupo, yo soy mi propia esencia y no necesito de la otra. Pero en el aquelarre siempre tratamos de mantenerlo así. Somos todas juntas en un mismo lugar, morimos juntas, pero renacemos juntas. Bueno, como reflexión final, pues yo considero que el arte nos permite pues expresar muchas cosas. En nuestro caso fue como denunciar una problemática que se está viviendo y que se sigue pues tocando a fondo en los diferentes pues como lugares. Entonces sí es como una invitación a seguir trabajando por esos proyectos que hemos pues como iniciado y que llevamos acá pues como desde nuestro grupo de teatro de la vereda, y como resaltando esa importancia pues de la temática ambiental. Ahorita cuando estábamos en la puesta en escena veíamos que se nos acercaban personas y nos preguntaban sobre nuestra puesta en escena, y eso queríamos precisamente como generar esa inquietud y de pronto como esa zozobra en las personas para que ellos se preguntaran, por decirlo de algún modo, por esos trajes que teníamos, que eran muy representativos de las muertes. Están enfocados pues como estaban hechos de telas de sarán, vislumbrando desde ahí como, por ejemplo, esos trajes hechos con materiales de flores, pues han hecho pues como tanta contaminación al medio ambiente. Entonces esa fue como nuestra intención. Nosotros nos hemos sentido como muy incentivados acá, porque cuando se iba a empezar este programa que estamos realizando hoy, esta semana, Henry nos mandó llamar a nosotros y vinimos voluntariamente, pero yo pienso que es como para nosotros perfeccionarnos más, aprender mucho más, porque hemos participado en varias comparsas, en el Gesto Noble y anteriores, pero este programa de hoy nos sentimos que es como para perfeccionarnos más y como para aprender más y saber hacer las cosas mejor todavía. Así lo sentí yo hoy. Muchas gracias. Entonces, bueno, agradezco pues a cada uno de los líderes de las comparsas, a las comparsas, por estar esta noche acá, por contarnos cómo fueron sus procesos de formación para la muestra artística que tuvo lugar en este primer día del Foro Stoa, y que además cierra pues este primer día con unas reflexiones acerca del carnaval, de la comparsa, de la ficción, de la realidad, y cómo eso empieza a moverse como unos tropos que caminan de lado a lado de las historias institucionalizadas. Entonces, también extiendo el agradecimiento a Henry por la labor tan buena que tuvo, pues como que todo este tiempo en la organización de la muestra, el proceso de administración municipal, Más Cerca, Más Oportunidades, y el Instituto de Cultura El Carmen de Viboral, en alianza con el Grupo Quinox. Apoya a Vinal, Viboral Telecomunicaciones, Confiar Cooperativa Financiera, La Cimarrona ESP y Casa Rosé Hotel. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos hoy.